Regalo. Hola, muy buenos días, buenos días. Mi nombre es Víctor Javier y estamos aquí para hablar acerca de el libro dorado de los principios y vamos en la sección D del Padre Nuestro. Bueno, ok. Este, agradezco sobre todas las cosas a mi Dios personal por poder estar aquí con ustedes en esta mañana, poder compartir con ustedes y ver sus nombres ahí me da mucho gusto y deseo que en esta hora podamos aprender juntos y a desarrollarnos juntos en cuanto a la dinámica espiritual, en cuanto a la dinámica del crecimiento emocional, ¿verdad? Y hoy nos acompaña la compañera Lu, que va a estar aquí en la lectura. Así es que, mm, adelante Lu con tu lectura, por favor. Buenos días. Entonces estamos en el desglosa del Padre Nuestro, en el inciso D, y dice así: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Otra alma buscando la verdad. Dios siempre nos dará lo que necesitamos, no necesariamente lo que pidamos. Pan se refiere a las necesidades de la vida. Muy bien, ahí termina. Bien, Dios, danos hoy el pan de vida. El pan de vida es la palabra dicha a su tiempo, una palabra buena es el pan de vida. Y también el pan de vida es lo que comemos físicamente. También eso es nuestro pan de vida. Pero lo más importante es el pan de vida espiritual. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En la vida hemos comido mucha comida chatarra, espiritualmente hablando. Nos hemos tragado mentiras como si fueran verdades. Tenemos falsas creencias acerca de nosotros mismos y de otras personas. Queremos obligar que el mundo sea como nosotros queramos. Queremos que las cosas salgan perfectamente como nosotros las pretendemos. Deseamos que las personas actúen como nosotros queremos. Y así, un montón de comida chatarra, de falsas ideas. Dependo del amor de otro. No, una falsa idea. No, yo no dependo del amor de otro. Ni siquiera del reconocimiento de otra persona dependo. Dependo de la fuente de vida. Dependo de la dirección correcta de mis pensamientos. No dependo de cómo se maneja otra persona o qué es lo que piense cerca de mí otra persona. Dependo del concepto claro y definido que tengo de mi propia persona en muchos aspectos. Y aunque soy imperfecto y me puedo equivocar, entiendo que el concepto o la idea que poseo de mí no es propiamente mía, sino es de acuerdo a los valores que practico como principios espirituales de mi vida. Así que danos hoy el pan de vida. Al solicitarle a Dios que me dé el pan de vida, significa que yo, por mí mismo, estoy muerto. Y necesito de esa proyección, de esa palabra, de esa dinámica que me ayude a comprender qué situación está mal en mí, porque hemos aprendido a reaccionar
Y como cuando estamos en guerra nos metemos en un hoyo, porque nos ponemos en una trinchera para defendernos. Eso es la depresión. Estás en guerra, estás en conflicto contigo mismo, con tus propios mejores intereses. Estás en tu propio infierno, estás en tu propia muerte. Y la cuestión es que cerraste la puerta por dentro y tú tienes el seguro para salir de ahí. Tú tienes la llave de la buena voluntad para salir de ese lugar. Nadie más tiene la llave. Nadie es tan poderoso para entrar en ti. Ninguna persona puede entrar en ti, ni estar en ti, ni gobernarte. Tú le concedes el poder remoto a esas personas desde tu propia manera de pensar equivocada, errada. Una persona puede estar a cientos de kilómetros de aquí y sin embargo te gobierna. ¿Por qué? Porque tú piensas que dependes de esa persona. Porque tú le entregas la autoridad que tú tienes en ti y esa persona ni siquiera se da cuenta de tu vida, ni piensa en ti, pero has confundido al aire con esa persona, has confundido al oxígeno con esa persona. Esa persona es un pan de muerte para ti. Y no porque ella sea un pan de muerte, sino que tus pensamientos dependientes te hacen de un Dios a una persona, a una cosa, a una situación, te autodestruye, te autodenigra, te disuelve internamente, porque no tienes poder en ti, porque no tienes autonomía personal, porque como dice esa canción, en tus manos un títere, títere, manejado a tu antojo y a tus caprichos. Pero nadie es un títere en manos de nadie. Te permite ser títere, que es diferente. Te regalas con el titiritero ese, ¿no? Que ni sabe manejarte ni va a manejar tu vida. Pero tú le das el poder para manejar tus emociones y tus sentimientos a quien no existe en ti. ¿Por qué? Porque tienes una carencia de valor profundo, porque no tienes un valor, un concepto claro de tu propia persona. No sabes lo que es amar y crees que amas. Confundes a la persona con comida y con aire, cosas que sirven para la existencia. Así que estás comiendo un pan corrompido, corrupto, que envenena tu alma y que destruye tu estima personal y te denigras a ti misma. ¿Por qué? ¿Quién te enseñó a ser así? Papá no está, mamá no está. Los dependientes emocionales tratan a sus parejas como si fueran su papá o su mamá. Cuídame, quiéreme, sopórtame, dame, no te vayas, no me abandones, no me dejes. Su total visión no es en Dios ni en un programa de recuperación, es en su propia mediocridad interior. Siempre está pensando menos que, menos que, menos que. Soy menos que, soy menos que. Y no sabemos qué hacer con nuestras vidas.
Queremos llevar el rumbo nosotros solos. No somos capaces de ser humildes para hablar con alguien y decirle, me sucede esto, me está pasando esto. No, queremos resolver las cosas nosotros por nosotros mismos. Cuando hemos demostrado la mayor parte del tiempo que somos incongruentes en nuestras formas de pensar y de ser, de actuar, que en vez de ayudarnos nos hundimos a nosotros mismos. Queremos cargar el mundo solos. Y en cuanto a la espiritualidad y a las emociones, eso no se puede. Dice el primer paso claramente. Nos acercamos para que se nos ayudara a tener confianza en nosotros mismos y así poder manejar nosotros mismos nuestras propias emociones. Pero admitir la derrota definitiva ante mis emociones, eso no es posible, porque considero que todavía puedo gobernar mi existencia por mí mismo y no andarle contando mis cosas a otra persona. Nada más, no hay mayor situación que esa fuera de la realidad. ¿Por qué te crees diferente? ¿Por qué crees que no necesitas ayuda? Se necesita de otras personas que han superado esa situación para que te puedan ayudar a salir del lugar. Pero si tú no levantas la mano y si tú no pides ayuda, no vas a salir de ahí. Dices que crees en Dios y la verdad, Dios está fuera de ti. Dices que crees en tu persona y te malbaratas, te regalas por una emoción que no te da vida, sino que te lleva a la tristeza, a la soledad, a la ansiedad, a la ira, a la depresión, al enojo, a la culpa, a la conmiseración, a la autolástima. Y esas son expresiones de muerte espiritual. Ahí no hay vida. Así que teníamos que enfrentar nuestro propio dilema. O continuaba solo y muriendo por causa de mi mala manera de pensar, o pedía ayuda. Tenía que pedir ayuda para que alguien me dijera qué estaba pasando conmigo en mi interior, qué estaba sucediendo conmigo, por qué sufría de esta manera. Si me decían, porque decían, si no me decían, porque no me decían. Si porque estaban conmigo, porque estaban conmigo, y si no estaban conmigo, porque no estaban conmigo. Sufría por todo y por nada. No era nada congruente en mi interior. Pero lo que sí entendía es que esta manera de pensar, de ser y de actuar no era la que yo quería. No había una felicidad verdadera en mí, ni una satisfacción de la existencia en mí. Había que comer pan de vida. Y ese pan de vida al principio es amargo, pero se vuelve dulce a nuestro paladar. Era amargo aceptar la derrota definitiva ante mis emociones, ante una persona, ante una adicción. Admitir la derrota definitiva, admitir que yo no puedo y que necesito de otra persona para que me enseñe a comprenderme, eso sí que estaba difícil, porque me escondía en la soberbia, en la necedad de mi corazón. Ahí me escondía. La soberbia tenía muchas excusas para derrotarme y destruirme, para aislarme de la grey social y poderme destruir despacito, muy despacito.
Así que nos presentamos ante el mundo como quienes, como queríamos como el mundo nos diera. Pero la realidad es que internamente traíamos toda la cristalería rota. Así que teníamos que enfrentarnos a comer del pan de vida. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo, la palabra que viene del cielo, la palabra que corrige. Teníamos que admitir este aspecto. O seguíamos ahí metidos en nuestro berrinche o salíamos de ahí. No sabíamos qué hacer porque estábamos confusos. No sabíamos qué hacer porque no sabíamos pedir. No sabíamos dejar nuestro orgullo de un lado para salir victoriosos. No, nos pesaba la soberbia. Nuestra enfermedad interior es una devaloración de nosotros mismos. No teníamos un concepto claro, ni más grande ni más pequeño, tal cual soy, con virtudes y defectos, tal cual soy. Amarme a mí es básico y la forma de amarme es reconocer la existencia de un poder superior. Reconocer que ese poder superior amoroso me va a devolver el sano juicio si yo estoy dispuesto a entregarme, si estoy dispuesto a romper con las ideas antiguas que me han llevado al fracaso de manera constante. El mal manejo del miedo, del dolor, el mal manejo de la ansiedad, el mal manejo de mis emociones. Tenía que aprender a manejar mis emociones y a corregir esas viejas ideas que no me servían absolutamente para nada. Esas viejas ideas eran como comida que se había echado a perder en la alacena. Ya estaban caducadas, pero las conservaba simplemente por recuerdo, por decir tengo algo, cuando no tenía nada. Porque todo eso era basura emocional. Teníamos que adquirir un nuevo alimento y sacar todas esas viejas ideas. Era pan verde, pan lleno de moho, pan que envenena y que infecta y que destruye. Teníamos que sacar toda esa basura para adquirir un nuevo pan, para adquirir una nueva palabra que nos sacara del dilema donde estábamos, pero necesitaba de Dios. Así que llegamos al convencimiento de que solamente un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Aceptar que no estoy obrando con sano juicio. Aceptar que no estoy pensando bien. Aceptar que estoy equivocado. Aceptar que tengo que empezar por mi casa y mi casa es mi mente y mi cuerpo. Que tengo que limpiar lo que está ahí adentro y que tengo que ponerle nuevo alimento, nuevas ideas. Aquí es donde empezamos a dejar de estar discutiendo qué es lo mejor. Seguir siendo codependiente.
¿Es lo mejor seguir siendo alcohólico? ¿Es lo mejor seguir siendo neurótico? ¿Es lo mejor seguir siendo perfecto? ¿Es lo mejor seguir siendo un jugador empedernido? ¿Eso es lo mejor? No. Eso es lo que estábamos viviendo y era lo peor. ¿Por qué? Porque ese defecto de carácter nos despojaba de la voluntad y la confianza y se había vuelto un verdugo en contra nuestra, un acreedor, un usurero que nos cobraba y nos manipulaba y nos manejaba. Y no eran personas, eran ideas, eran conceptos equivocados en formas de pensar. No, no eran las personas. Eran espíritus de maldad, pensamientos perversos de maldad, de autodestrucción y autodevaloración. Teníamos que cambiar ese aspecto. Aceptar a Dios en nuestras vidas como una idea era importante. Tenía que aprender a conocerle y a saber qué es lo que quiere de mí y cómo puedo aportarlo. Tenía que entender ese aspecto. Era demasiado exigente consigo mismo. Internamente el enfermo se exige demasiado y sueña. Sueña que tiene un valor muy grande y se mira al espejo y se envanece y piensa que tiene un valor muy grande. Cuando en carne y hueso pesa unos cuantos dólares. Su vida en carne y hueso pesa unos cuantos dólares. Y no es tan valioso como se considera. No es tan grande como lo piensa, pero tampoco es tan pequeño como lo cree. El enfermo o está pensando que es más grande que otros o es más pequeño que otros, porque se la vive comparándose y luego se enoja con Dios. ¿Por qué? Si nunca lo invitaste a tu vida, si nunca le abriste la puerta, ¿por qué te enojas con Dios? Es porque aquellos sí tienen y yo no tengo, porque aquellos sí pueden hacer y yo no hago. Pues no lo haces porque tú tienes una piedra que no te deja avanzar. Y son esas ideas que te obstruyen, que no te permiten avanzar. Hasta que no te derrotes y las cambies, no vas a poder avanzar en la vida. Siempre vas a estar sufriendo y siendo víctima de ti mismo y de otras personas. Y siempre vas a ser tu peor verdugo. Y de pronto vas a ser la víctima conmiserada. Necesitas levantarte, tú que duermes entre los muertos, despiértate y empieza a trabajar tu proyecto de vida. Sal de ese fondo de desesperación, sal de ese abismo y come pan de vida. Acepta a Dios no como una condición, sino como una presencia universal. Acepta
a Dios como el amor que necesita tu vida, como el pan que necesita tu vida, como ese padre que no tuviste, como esa madre que no tuviste. Acepta a Dios como una realidad. Mira nomás en lo que nos han convertido. Nos han dicho que somos emocionalmente deficientes y ahora quieren que crea en un Dios y que deje todas mis ideas. Si yo sigo haciendo esto, pues esto es el fin, ¿sí? Es el fin de la vida pasada y es el comienzo de una nueva vida. Pero acuérdate de esto. Primero, Neuróticos Anónimos no te exige que creas en nada. Segundo, no tienes que tragarte este programa de aquí al jueves. Tercero, en ninguno de los principios hay una sola prohibición. Recuerdo que yo fui aceptando estas cosas gradualmente. Si verdaderamente no te agrada el camino de fe que yo te invito a seguir, no te desanimes. Hay otros caminos de fe dentro del grupo que puedes seguir, otras ideas, otros pensamientos, otras visiones, pero síguelos. Ponte en pie y empieza a caminar. Toma tu dignidad y tu orgullo de ser humano y deja de estar mendigando atención, cariño, prestigio, poder. Deja de estar mendigando. Reconócete a ti mismo como lo que verdaderamente eres para Dios, una persona valiosa, pero que no conoce su valor. El amor está ahí y el amor nos va a devolver el sano juicio, va a sanar nuestras vidas, porque estamos enfermos de egoísmos. Egoísmo significa concentración en ti mismo. Nadie te puede dar el valor que tú no quieres dar. Yo te puedo dar el valor de 100 puntos o de 1 millón de puntos, pero si tú no te lo das a ti mismo, de nada sirve que yo te valore. Las cosas no funcionan así. Yo puedo tener los mejores deseos para tu vida, pero si tú no actúas, no funciona esto. Si tú no empiezas a revalorar tus ideas, a darte cuenta cuáles ideas son las erradas, equivocadas en tu vida, las que siempre te han llevado a la destrucción, si no te das cuenta de esas falsas ideas, de esos falsos ideales, de esos falsos pensamientos, de esos falsos sentimientos, de esas falsas emociones, no vas a poder salir del atolladero nunca. Nunca, nunca. Porque siempre te estarás esforzando un poquito, pero no te esfuerzas de manera permanente en tu crecimiento. No te esfuerzas un día a la vez, hoy un día a la vez, hoy un día a la vez, hoy un día a la vez, hoy, hasta derrumbar la idea que no te permite vivir. Tu obsesión por una persona, por el licor,
por lo que tú quieras. Mientras no cambies tu pensamiento con pan de vida, seguirás siendo un muerto viviente. Solamente un imitador de changos, solamente un perico que repite lo que otros dicen. Pero el que es chango, el que es mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Y el que es perico, siempre va a estar repitiendo lo que dicen otros, pero que para él no tiene ningún sentido. Hasta que no sea verdaderamente activo en su fe de amar, amarse a sí mismo. Bueno, adelante, Lu. Bueno, voy a seguir yo con el siguiente párrafo, que es el inciso E, y dice así: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. De repente nos damos cuenta que todos los problemas que teníamos era resultado de nuestras plegarias. Perdona, así como nosotros perdonamos. ¿Qué si Dios nos tomó la palabra? ¿A quién no puedes perdonar? Usted puede y será perdonado si usted quiere. Ahí termina, Víctor. Bien. Gracias, Marla. Perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Si yo solicito perdón de mis ofensas, significa que reconozco que he hecho mal cantidad de veces. He hecho mal en lo físico, en lo económico, en lo sexual. He hecho mal en muchos aspectos de mi vida. He robado, he mentido, he estafado, he cometido adulterio. No he honrado a mis padres. He traicionado a mi familia y aún he traicionado a Dios. He hecho mal en todas las áreas de mi vida. No ha habido una sola área en la que yo no he hecho daño. Y perdona mis ofensas. Pero también me han hecho mal. Me han, me han robado, me han mentido, me han estafado. Lo mismo que yo le hice a otros, me lo han hecho. Y entonces me siento culpable de por qué, por lo que yo le hice a otras personas. Y me siento, y me siento enojado y resentido por el daño que otras personas me hicieron. Entonces, ¿cómo puedo resolver este dilema, estas dos cosas, para poder estar bien? Si te recuerdas que tienes una deuda, ve al octavo y al noveno paso. Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendidos y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. Reparamos directamente el daño causado, excepto cuando al hacerlo implicaba un daño para ellos o para otros. Octavo, noveno paso.
Humildemente le pedimos a Dios que nos libere de estos defectos de carácter. ¿De cuáles defectos? De la mentira, del adulterio, de la codicia, de la avaricia. Humildemente le pedimos que nos libere, pero tengo que ponerme a cuentas con Dios, primeramente, y luego con las personas a que les causé un daño. Tenía que hacerlo porque de otra forma no podía liberarme de mi culpa. Dios, desde el principio, está dispuesto a perdonarme, a pasar por alto mis rebeliones y mis culpas. Dios está dispuesto a hacerlo. Pero ¿qué tan dispuesto estás tú a creerlo? ¿Qué tan dispuesto estás tú a tomarle la palabra y a decir, está bien, está bien? Perdóname, acepto tu perdón. Perdóname, acepto tu perdón. ¿Estamos dispuestos a pactar con Dios y a pedirle un perdón por todas las faltas que hemos hecho? Si yo pacto con Dios y acepto ese cheque en blanco sobre todas mis culpas, lo acepto. Ahora tengo el compromiso de perdonar a los que me han ofendido. A todos, a todos. Al que me mintió, al que me robó, al que me estafó, al que me violó, a todos. Al que abusó de mí, a todos. A mi papá, a mi hijo, a mi hermano, a mi padre, a mi tío, a mi amigo, a mi amiga, a mi socio, a mi socia, a todos, al gobierno, a todos, al policía, a todos. Una vez que he aceptado el perdón de Dios, tengo el compromiso de perdonar a todos, como Dios me ha perdonado. Y me hago responsable del perdonar a los demás. Me hago responsable al aceptar el perdón de Dios para ya no sentirme culpable por mis obras muertas. Y todos esos archivos que se levantan en contra de mí acusándome quedan fuera de mí. Dejan de ser fantasmas atormentadores del ayer y empiezo a tener una satisfacción de vida. Ahora hay que enfrentarse a las personas que podemos acercarnos a ellas para decirle que nos perdone. Por favor. Y si no nos perdonan, honestamente, eso ya no importa. Desde el momento en que hice mi mejor esfuerzo para ir con esa persona, para solicitarle un perdón,
Si no me perdona, eso ya no importa porque Dios me ha perdonado. Y soy libre y por eso puedo pedir perdón. Y si me que dice que nunca me va a perdonar, pues no me perdones, o sea, pero tampoco le voy a decir eso, ¿no? Pero no importa si me perdona o no me perdona. Yo vengo a humillarme, a solicitar un perdón. Si quiere perdonarme bien y si no quiere perdonar también. He hecho lo que está en mis manos. Y mi puerta siempre va a seguir abierta para cuando tomes la decisión de perdonarme. Mi puerta está abierta. Pero no voy a sufrir porque alguien no me perdona. Habrá con quien tenga que reconciliarme y tener que hacer un convenio en ese aspecto. Pero tengo que estar enteramente dispuestos a permitir que Dios haga su voluntad en mi persona para liberarme de la culpa y para ya no estar enojado con las personas que me hicieron daño. Liberarme del resentimiento, del odio, de la venganza y de estarme conmiserando por cosas que ya pasaron y que no existen. La sanidad del perdón y la sanidad de perdonar. Dios perdonó mi vida y sanó mi alma. Ahora yo quiero solicitar el perdón para que otras personas puedan ser libres cuando me perdonen. Cuando ellas decidan a perdonarme, esas personas van a empezar a estar sanas, van a estar limpias. Lo que estoy buscando es un beneficio más que para mí, para ellos. Porque desde el momento en que Dios me dio liberación de conciencia, desde ese momento no tengo ninguna carga, pero no quiero que tú cargues con una culpa que te destruya y por eso vengo a pedirte perdón, para que tú también seas libre. Pero si quieres seguir atado a tu odio, a tu negligencia, no es mi problema. Tenemos que aprender a desarrollar en nosotros la capacidad de amar bajo el escudo del perdón, del amor. Bajo ese escudo de perdón y amor. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, lo único que vamos a hacer es envenenar nuestras vidas y seguir orando o rezando, como dice Pau, por nuestra miseria. Seguiremos diciendo, perdónanos, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Cuando acabas de rezar, eso sigues odiando, principalmente a tu pareja o a tus hijos o a tu vecino, a tu vecina o otras personas. O sea que el rezo al final de cuentas es una mentira. Y no hay sanidad porque no crees en el perdón que Dios da. Bueno, continuemos con el siguiente punto. Claro que sí. El siguiente punto dice así: no nos dejes caer en tentación. Aquí encontramos que aquel que juegue con la tentación caerá. Dios nos dará fortaleza
para sobrellevar todas las tentaciones, siempre que nosotros, por nuestra parte, demos el primer paso en evitarla lo mejor que podamos. Entonces, no importa cuán grave y escondida esté la tentación, Dios proveerá. Por nosotros mismos no somos nada. ¿Lo recuerdas? Ahí termina. No me permitas caer en tentación. Esta es una invitación para nosotros mismos. ¿Cómo es que Dios no me va a permitir caer en tentación? ¿Acaso es un trabajo que Él tenga que hacer? ¿O es un trabajo que me corresponde a mí? No caer en la tentación. ¿Cuántas veces hemos desafiado a Dios para que nos quite una enfermedad? Hemos orado mal. Hemos vivido equivocadamente en relación con Dios. Hemos actuado erróneamente. Porque no nos permitas caer en tentación. No nos permitas caer en tentación. ¿Cómo te va a detener Dios? Si Dios te dice, no te emborraches, en lo cual hay disolución, hay problemas. Mas antes, sé lleno del Espíritu Santo. Es lo que te dice Dios. Pero ¿tú qué haces? Vas a buscar a tus amigos para empezar a beber y para terminar borracho. Ay, es que Dios no me detuvo. Si Dios te dijo, Efesios capítulo 5, versículo 18. No se embriaguen, no se emborrachen, en lo que ahí hay problemas. Más sean llenos del Espíritu Santo. Dios no tienta a nadie, ni Él es tentado por el mal. Dios no tienta a nadie con el mal, ni Él es tentado por el mal. Entonces, ¿acaso no desafías a Dios? Estás depresiva y le dices a Dios, ay Señor, sácame de esta depresión, pero no te paras, no te levantas, no te pones a hacer nada. Sigues conmiserándote. No hay fe. No le crees que Dios existe, no le crees a Dios. Dios dice, no cometas adulterio. No me permitas caer en tentación. No cometas adulterio. O sea, escúchame. Dice Dios, escúchame. ¿Acaso yo te digo, ve y comete adulterio? Estoy diciendo, no cometas adulterio. Pero lo haces. Entonces, ¿qué estás haciendo? Desafiando a Dios, porque Dios te dice que no cometas adulterio y tú vas a cometer adulterio. ¿Qué estás haciendo? Desafías a Dios. Ay, es que yo le dije a Dios que no me metiera en tentación, pero llegaste tú. ¿Mm? ¿Y cuántas excusas llenas de soberbia vas a hablar? Para que Dios no te meta en tentación, tienes que relacionarte con Él y entender cuál es su voluntad y hacerla.
Así que, ¿cómo crees tú si no escuchas a Dios? ¿Cómo crees tú que te va a apoyar? ¿Cómo crees tú que te va a liberar si Él está diciendo acércate a mí y yo me voy a acercar a ti, pero deja de robar, deja de mentir, deja de cometer adulterio, deja de emborracharte? Entonces, ¿cómo puedes decirle a Dios que no te meta en la tentación? ¿Crees acaso que te va a poner tapaojos o tapaorejas? Aunque te llevara a una isla, aún ahí estarías pensando en qué hacer para romper la ley de Dios. Es que no está en Dios, está en tu obediencia. En tu obediencia a lo que Dios te dice que hagas. 11º paso, buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro estado consciente con Dios, como nosotros lo concedimos, pidiéndole solamente que nos permita conocer su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Pues que no entres en tentación. ¿Y qué necesito para no hacerlo? Poder. Y le pedimos a Dios poder para cumplir ¿qué? Su palabra. Poder. ¿Y qué es el poder? Espíritu. Y recibirás poder cuando venga sobre ti el Espíritu de Dios. Pero ¿qué obstruye o qué cierra tu vida a la presencia de Dios? Tu egocéntrica forma de pensar y actuar. Eso te aleja del poder del Espíritu. El poder del Espíritu es sabiduría y la sabiduría está ahí, a tu disposición, para que seas sabio y no necio, de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que la próxima vez que reces el Padre Nuestro, llegues a este punto, no quiero meterme en la tentación. Concédeme el poder. Ya entiendo. Haré lo que tú dices. No miento, no cometeré adulterio. Voy a honrar a mi padre y a mi madre. No voy a codiciar. Pero comprométete a practicarlo si verdaderamente quieres evitarlo. No robes. Así que meditar en Dios para tener un estado consciente con Dios. Meditar en Dios para tener un estado consciente con Dios. Y luego, para adquirir poder para hacer la voluntad de Dios. Es decir, a través de una relación consciente voy a adquirir el Espíritu de Dios, el conocimiento de Dios, el pensamiento de Dios y actuaré en consecuencia. Pero si en vez de eso solamente lo retas,
Por una parte le dices que te quite y tú vas a donde hay. Tú quieres que te quite de una situación y tú la buscas. ¿No es contradictorio eso? Entonces desafías a Dios. No estás dispuesto o dispuesta a cambiar. Así que puedes seguirte engañando toda la vida si quieres. La decisión es tuya porque Dios ha puesto delante de ti la vida y la muerte. Tú decides qué quieres, la vida o la muerte. Gracias. ¿Quiere otro inciso más, Víctor? Son 8:30. 8:30. Sí. Empezamos. A las 7:30. Es de 7:30 a 8:30. Bueno, pues llegamos al punto. Justo a la hora, Víctor. Así es. Pues vamos a dejarla ahí. Gracias, Marla, gracias, Lu, por su servicio. Y vamos a dar por terminado este pasaje y vamos a continuar ahora sí con su opinión personal. Voy a cerrar la grabación aquí.